noches, bienvenidos a La Trama. El presidente Javier Milei habla en Rosario. Creo que en este momento está redondeando una de sus ideas. ¿Está pasando ahora? Lo escuchamos, mira. Aquel momento, los periodistas corruptos, ensobrados, sicarios del micrófono, sostenían que era un discurso ajeno de lo que estaba pasando con la realidad, que ellos esperaban otra cosa. Un año antes, digamos, se estaba anticipando desde la política lo que se iba a venir para adelante y que es lo que vamos a discutir hoy en esta charla, que es sobre el riesgo país, ciclo económico y morosidad. Si los medios, la gran mayoría de los economistas y la política no tuvieran una mirada que excede a los 3 segundos, hubieran entendido ese discurso y nos hubiéramos ahorrado bastantes problemas. Bueno, tenemos una noche interesantísima, por supuesto, 3 periodistas de muy alta categoría que van a opinar sobre este y otros temas. Nos vamos a meter con el caso Cerimedo. Está Néstor Pitrola, por el tema del consumo y otros temas, por supuesto, el tema político. Es un diputado, mandato cumplido por el Partido Obrero y el FIT, dirigente del FIT además, está con nosotros. Mariel, esto, digamos, el discurso, ¿se cocinó en las últimas horas en Casa Rosada? Sí, bueno, ayer también el presidente tuvo una participación acá en Buenos Aires y ya se sabía que hoy iba a hablar, que después vamos a compartir, de las tasas y de la morosidad, que era un poco lo que se estaba esperando, Hugo, en función de, bueno, la situación que se viene planteando. Y además había pedido ya en la semana un informe actualizado al Banco Central para poder mostrar la situación real o lo que dicen los números del endeudamiento de muchos ciudadanos. Bueno, ahí habló sobre el periodismo, por supuesto, todos tenemos opinión sobre el tema. Ahora, sobre el tema de la morosidad, es un tema instalado en la agenda pública y el presidente decía esto. Mirá. Miren, yo hace un año estaba acá, expliqué todas estas cuestiones. Es decir, ustedes se podrían quejar de la política si la política hubiera sido discrecional y no anunciada. El tema es que cuando yo vine acá, dije lo que iba a hacer y lo hice. Consecuentemente, no hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad. Es decir, están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de repugnante y se le está tratando de cargar esas culpas sobre el gobierno cuando el gobierno anunció la política que iba a hacer y la cumplió. Esto decía hace instantes en la Bolsa de Comercio de Rosario el presidente Milei. Julieta Rumi, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy se conoció el dato de mora de junio del Banco Central y bajó levemente la mora del 7,7% al 7,6%. A ver, es una leve baja. En familia sigue estando en el 12,8% la mora. Y lo que explicaba el presidente es que no es un problema este indicador. Dice que en otros países es mucho más elevado y que tuvo que ver un poco con el riesgo Cuca, ¿no? Con las elecciones del año pasado quisieron subir las tasas y por ende los bancos subieron las tasas. Al mismo tiempo dijo que los bancos están aprendiendo a prestar de nuevo a los individuos después de prestarle al Estado durante parte del kirchnerismo. Así que, digamos, el presidente relativizó el tema, dijo que no es un problema y hoy los números por lo menos lo que muestran es que en junio no siguió aumentando la mora, ¿no? Bueno, es un dato, ¿no? Buenas noches, Delfina Galarza, ¿cómo vamos? Buenas noches, Hugo, ¿cómo están? Bueno, me parece que también, a ver, se está refiriendo un poco en línea a cómo se expresó ayer en la Cumbre de las Américas, ¿no? Sí. En relación justamente, Juli, también al tema del crecimiento económico, donde marcó que la economía en el 2024 creció en un 6% y en el 2025 un 4%, pero me parece que viene dejando de lado tanto ayer como por lo menos hasta ahora todo el tema de lo que son las reformas políticas, ¿no? Un poco los últimos, te diría, las últimas dificultades en el Congreso, todo lo que tiene que ver más bien con lo político, poniendo el foco en lo económico y en la gestión. Néstor Pitrola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo.
Ahí el tema es, por un lado, opinar sobre el periodismo y por otro lado, lo económico, el tema de la morosidad. ¿Qué dice? Mira, tuve este debate con Bausili cuando vino ahora al plenario de comisiones en diputados. El Banco Central tiene una responsabilidad enorme en la mora, que es altísima, 12,8 es un récord histórico, absolutamente. Y esto tiene que ver con que bajaron los encajes, que son los depósitos indisponibles, inundaron de plata el mercado al principio del 2025, bajaron un poco las tasas, gente que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar los servicios, se endeudó y después subieron las tasas por 4 o 5 veces. La responsabilidad del Banco Central es enorme. Y de Milei y Caputo, que han pisado los salarios, pisaron las jubilaciones. Lógicamente alguien me podrá decir, los sindicatos tampoco lucharon por el salario y tiene razón. Pero ha sido un combo explosivo donde la responsabilidad no es de la gente que no puede vivir. Claro. Dale, Menem. No, después quería, porque creo que tenemos un urgente, pero preguntarle a Julieta por qué le hace referencia a que digamos, los que entran en morosidad son los que tomaron préstamos en 2024 y los números, o por lo menos lo que se creía, era 2026. Es un temón, ¿eh? Es un temón que enseguida continuamos, pero tenemos información urgente. Bueno, sí, hoy conocían los números de mora y lo que se da en junio, digamos, es de alguna forma una estabilización, ¿no? Se cae de 7,7 a 7,6% de toda la cartera de créditos en mora, pero las familias siguen en 12,8% de mora, en un nivel muy elevado, y esto viene de 19 meses. Veníamos de 19 meses de crecimiento desde fines de 2024 con personas que se endeudan para llegar a fin de mes en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Y el consumo cómo estuvo? Bueno, el consumo lo que muestra también es que sigue bastante caído, el consumo masivo. Siempre el gobierno que responde que el consumo privado está en récord, pero tenemos los datos aquí de Sentia de julio y vemos caídas, ¿no? 2,6% de caída contra el año pasado. Y bueno, y vemos cómo afecta a los distintos segmentos, ¿no? Son todos números negativos, exceptuando farmacia, por ejemplo. El e-commerce, ¿no? Farmacias e e-commerce, que también es de lo que se agarra el gobierno. Dice, bueno, cambió la forma de compra, pero bueno, digamos, lo que uno compra en el supermercado, por ahí uno no lo adquiere vía e-commerce. Claro. No, y que este cambio de matriz incluso productiva, y seguramente Pitrola tiene una opinión sobre el tema, y se la vamos a preguntar en instantes, también, digamos, no significa que no existan los otros sectores. Y este es un problema, ¿no? Es decir, que los otros sectores, por más que exista un cambio de matriz, se ven afectados. Y esto es parte del escenario real, ¿no? Del global. A ver, la caída promedio es del 2,6% en julio contra julio del año pasado. Esos son datos de la consultora Sentia, que es la que miran los supermercados. Y también hoy salieron datos de INDEC, ¿no? Que son las encuestas de autoservicios mayoristas y encuestas de supermercados y shopping. ¿Y qué vemos también? Esto es junio. Caída interanual del 3,1% en lo que es mayoristas. O sea, similar al dato de Sentia. Y también vemos en supermercados la misma caída interanual del 3,1%. Ahora, ¿hay relación entre 0,8 de inflación en mayorista, que fue también un tema que estuvo en el debate público, y esta baja también en el consumo? A ver, estos datos de INDEC son de junio, vienen un poquito retrasados. En junio habíamos tenido un poquito de suba. Pero mirando el cuadro general. Claro, ahí habíamos tenido 2,1% de inflación. No te ayuda que, digamos, la inflación suba al consumo, ¿no? Hay que ver qué pasa en los próximos meses, ¿sí? Que se empiece a desacelerar la inflación contribuye a que se mueva el consumo. Es importante remarcar entonces que hablamos de junio. Junio, sí. No sabemos qué ha pasado en julio. En julio, por INDEC no tenemos la información, la tenemos por Sentia, que es una consultora privada que tiene una muestra más chica. Correcto. Y shoppings, lo que estamos viendo también caída. Con los meses, ¿no? Exacto. Caída en junio del 4,9%. Los shoppings también muy afectados por lo que es la compra en el exterior, ¿no? Que ahí también hubo un cambio, ¿no? de usos, ¿no? Uno por ahí compra vía courier algunas cosas que iba a comprar a los shoppings, ¿no? Hubo un cambio en la matriz de consumo.
eso está claro. Bueno, eso lo ven, sí, muchas consultoras están viendo que cuando ves caer shoppings, centros comerciales, la caída tiene alguna relación con lo que aumentó la compra vía courier. Tenemos dos notas, la compartimos. Una es Marcelo Elizondo, que está ya conectado con nosotros, y Néstor Pretola, que está aquí en la mesa, seguramente tiene una opinión. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, ¿qué ves de este escenario? Por un lado, los datos del INDEC de junio. Deberíamos saber con más exactitud qué pasó en julio, pero tal vez vos tengas otros indicadores, como el que recién mencionaba Julieta, que hablarán de un empeoramiento o una mejora de esta caída del consumo, ¿o no? Todavía no sabemos, es probable que haya una leve mejora, pero lo que estamos viendo es un proceso que comenzó en la última parte del año pasado, en la que la inflación se aceleró, venía desacelerándose hasta que hubo un problema de confianza y una caída en la demanda de moneda, y eso generó un problema de debilitamiento de la economía, subieron las tasas de interés, y entonces hay por varias vías un proceso que empieza en ese momento y que todavía estamos viendo, en el que tenemos un salario que rinde menos, el salario viene ajustándose por debajo de la tasa de inflación. En realidad las paritarias estaban esperando, cuando se negociaron una inflación que seguía en baja y no siguió en baja, una mayor incidencia de la restricción de crédito por la suba de la tasa de interés, por los problemas de confianza que generó el proceso electoral del año pasado, y a la vez, además de estos problemas endógenos, los cambios de matriz de comercio, como ustedes mencionaban. El comercio privado está en el tope, pero el comercio masivo, el consumo privado está en el tope, pero el consumo masivo está sufriendo problemas.